Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias, Padre, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión y la internet. Que todos y todas en esta hora reciban la bendición de su Espíritu y el conocimiento de su palabra. Y ahora, querido Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, debemos comenzar con Génesis capítulo 1, el versículo número 1. Cuando usted estudia ese versículo número 1, descubre que es la puerta de entrada a toda la Biblia. Y descubre también que cuando comprende las palabras de ese versículo 1, usted entonces entiende y comprende todo el haber de la Biblia. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando lee el versículo 26 y 27 dice: Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La idea de Elohim, esta palabra en hebreo, significa alguien que tiene el poder y la fuerza para gobernar no solamente la tierra y la humanidad, sino todo el universo. Y cuando usted sigue estudiando, descubre en la Biblia algo sorprendente. En el versículo número 2 del capítulo 1 aparece un nombre con ese apellido, dice Ruach Elohim. En el capítulo 2, versículo 7 aparece otro nombre, Yahvé o Jehová Elohim. Allí aparece el famoso tetragramatón o JHWH, un segundo nombre con ese apellido. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, aparece un tercer nombre. Dice Bar Elahim en arameo, que sería Bar Elohim en hebreo. En otras palabras, solo 3 personas en la Biblia aparecen con ese nombre, Elohim. Es interesante entender esto porque Elohim, que creó los cielos y la tierra, Elohim, que creó al hombre y a la mujer, tiene una relación estrecha con los seres humanos. Cuando usted lee en el capítulo 2, versículo 7, descubre algo maravilloso. Pero rápidamente hagamos un repaso por la Biblia a manera de introducción para ver cómo estos 3 personajes se relacionan con los seres humanos. Por ejemplo, si hablamos de Elohim como creador, en el versículo 2 del capítulo 1 dice que Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted el libro de Job, capítulo 3, versículo 4, mire usted lo que dice Job, capítulo 33, versículo número 4. Aquí aparece ese nombre, Ruach Elohim. Aquí aparece ese nombre, soplo, ese nombre, espíritu, ese nombre, aliento. Job capítulo 33, versículo 4, dice la Biblia: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cómo dice? El Ruach de Elohim me hizo y el Ruach del Omnipotente me dio ¿qué cosa? Vida. El Espíritu de Dios tiene que ver con la creación de los seres humanos y tiene que ver con la creación
de usted, la creación mía y la creación de todas las cosas que existen. Cuando usted sigue buscando en el libro de Salmos, mire lo que dice Salmos, capítulo 33, versículo número 6. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Bueno, se supone que la Biblia es la palabra de Dios y se sabe que la Biblia es la palabra de Dios y entendemos que es un documento autorizado por Dios. Si queremos conocer a Dios, necesitamos entender y comprender qué es lo que la Biblia dice. No solo leerlo, sino analizarlo, estudiarlo y descubrir la verdad que en ella se contiene. ¿Por qué los años pasan y la Biblia no pasa de moda? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, que dice la Biblia, permanece para siempre. Mire qué cosa linda, dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo número 6, en relación al Espíritu Santo. Dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué cosa dice ahora? Por el ruaj de su boca, por el aliento de su boca. El Espíritu de Dios estaba presente en la creación. Cuando usted lee Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios tomó polvo de la tierra y alentó en su nariz, preparó al humano, dice, tomó polvo de la tierra, entonces alentó en su nariz aliento de vida, alentó en su nariz ruaj de vida. Y cuando dice Jehová Dios, dice Yahvé Elohim. Ahora vemos a un segundo personaje con ese apellido trabajando en la creación de los seres humanos. Y hay una relación tan íntima, tan estrecha, tan profunda. Hay una relación que involucra tanto a Dios que las cosas se ponen tan interesantes. Veamos este cuadro. Mire qué cuadro más hermoso. Dice Génesis capítulo 2, versículo número 7. Mire qué belleza. Y otro versículo más que aparece cuando se habla acerca de la mujer. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios se involucra al crear a Adán. No solamente diga hágase, sino que Él lo hizo y lo formó con su mano y le dio de su vida. Ahora, cuando Dios hace a la mujer, no dice hágase, sino establece la Biblia, versículo número 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y dice ahora, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién hizo a Adán? Dios. ¿Quién hizo a la mujer? Dios. Pero, ¿quién fue en este versículo número 20-21 que hizo a la mujer? ¿Quién fue en este versículo que hizo a Adán? Dice la Biblia, Jehová Elohim. Así que Jehová Elohim también estaba presente en la creación del cielo, en la creación de la tierra, en la creación de todas las cosas. ¿Por qué es importante esto? Mire, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener la fe de la Biblia si usted no se llena de la Biblia. Si la fe viene por la palabra de Dios, usted necesita recibir la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, necesitamos recibir ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué estamos leyendo? La palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. ¿Qué hemos dicho? Que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Pero quién es Elohim? Bueno, Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, estuvo presente en la creación. Yahvé Elohim o Jehová Elohim estuvo presente en la creación. Y nos falta un personaje conocido como, en Daniel 3:25, Bar Elohim o Bar Elohim en hebreo. ¿Y quién es este personaje? Hijo de Elohim. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice,
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo pregunto, ¿ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros es Cristo Jesús, sí o no? Entonces ese Bar Elohim es Cristo Jesús, que también estuvo presente en el principio en la creación. En el principio creó Elohim, en el principio era el Verbo. Hay unos detalles interesantes con relación a la creación. Mire Colosenses capítulo número 2. Mire qué hermosa es la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, cuando se llena de ella, en la mente comienzan a suceder cosas muy interesantes. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Mire con cuidado lo que dice la Biblia. Recuerde, el título para nosotros hoy es ¿Para qué se encarnó Jesús? ¿Cuál es el título? Pero si usted no sabe quién es Jesús, si no conoce a la luz de la Biblia quién es este personaje, pues tiene poco interés el saber para qué se encarnó. ¿Qué significa que se encarnó? ¿Qué es eso? ¿Y quién es Él? Hasta aquí hemos visto que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo le pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Ya veremos algunos pasajes interesantes en un momento. El versículo 15 de Colosenses capítulo 1, mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mi pregunta entonces, ¿es Cristo una persona importante, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Es Cristo un ser divino, sí o no? Sí. Mire lo que dice la Biblia. En el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, descubre que Cristo vino a la tierra y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. ¿Se encarnó Dios? Sí. A ver, ¿sí o no? ¿Y esa persona es Cristo Jesús? Sí. En el libro de Isaías capítulo 9, en el versículo 6 dice que su nombre se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios se hizo hombre. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Es lindo o no es lindo esto? A ver, ¿es lindo o no es lindo? A mí me apasiona la Biblia, me emociona y me llena de gozo la Biblia, no solo porque es la palabra de Dios, sino porque el mismo Dios se hizo la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Saben por qué le pregunto tanto que si es lindo o no es lindo? Porque cuando usted dice que algo es lindo, su vida resplandece. Sale una sonrisa y usted se siente contento y gozoso, ¿sí o no? Nadie dice que algo es lindo con la cara marcada. ¡Qué lindo! ¡Qué cosa linda! Todo el mundo dice que algo es lindo y la cara le resplandece. Oye, pero qué hermoso, pero qué lindo. Bueno, no recuerdo que me hayan dicho eso, solamente mi esposa que me dice. Y me imagino que lo dirá por misericordia. Pero bueno, bendito sea Dios. Ok, ¿le parece bien si seguimos? Sí. Recuerde que el tema que tenemos que tratar esta noche, ¿cómo se llama? ¿Para qué se encarnó Jesús? No se olviden, solo estamos poniendo la mesa. Cuando usted lo invitan a un banquete, ¿verdad que tratan de deslumbrarle con la manera como arreglan las cosas? A ver si yo no. Sí. Antes que llegue la comida, tratan de iluminarle los ojos. Una mesa muy bien arreglada, todo en su lugar. Y usted dice, bueno, por lo menos la mesa está bien. Vamos, ¿qué es lo que viene ahora? Y empiezan a traer los platos. Ay, mamá. Tenga cuidado cuando vaya a comer a un lugar que usted no conoce. Porque muchas veces las personas donde usted va a comer, comen de una manera distinta. Fui a un lugar donde había que comer 5 veces. Había 5 entradas. Y yo que vengo del Caribe, y bueno, y donde fui a comer con una cultura muy europea. Y cuando miro al pastor, la señora hablaba francés.
Y como no entendía el español, digo, déjame ver si le hago una broma a esta señora. Le digo, pastor, aquí nos acabaron. Y él me mira y se sonríe y me dice, ¿por qué? Y la señora estaba en la mesa, estaba la señora que nos invitó, el pastor y yo. Me dice, ¿por qué? Digo, aquí nos mataron solamente con esta verdurita. Y dice, no, esto es la entrada. Digo, ¿que esto es qué? Dice, sí, esta es la entrada. Y como ella no entendía español, pues empezamos a hablar delante de la señora y ella ni cuenta se ha dado lo que estamos diciendo. Esta es la entrada. Después de las verduritas entonces vienen los vegetales, después los pastelones, después viene la comida en sí y después viene el postre y después viene la bebida. Digo, ahora entiendo yo por qué esta señora está tan llena de vida. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Bueno, dejemos el chisme tranquilo y sigamos con la Biblia. Recuerde que el tema que tenemos que tratar tiene título. ¿Cuál es el título? ¿Para qué se encarnó Jesús? ¿Para qué se encarnó Jesús? Bien, continuemos con la Biblia. Vimos entonces en la Biblia que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y vimos 3 personas que tienen ese apellido: Ruach Elohim, Yahvé o Jehová Elohim y Bar Elohim. Y los 3 tuvieron que ver con la creación. Eso es muy importante. Dios le amó tanto a usted y me amó tanto a mí que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por amor a usted y por amor a mí, por la salvación suya y la salvación mía. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué le parece si lo decimos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Estaba empeñado Dios en la salvación de los seres humanos? A ver, ¿sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? ¿Vino Dios a buscar a Adán y Eva? Sí. ¿Vino o no vino? ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice que Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Se escondió o no se escondió? Hoy día la gente sigue escondiéndose de Dios. Por eso en mi mente acepté un pensamiento que escuché por primera vez del doctor Braulio Pérez Marcio, donde él dice que la gente peca no porque es mala, sino porque es débil. Usted puede estar en contra de lo que estoy diciendo y no hay ningún problema, no vamos a discutir. Pero ¿es débil la gente o no es débil la gente? Entonces pienso que mucha gente está viviendo como vive porque no conoce a Dios, porque no sabe lo que Dios ha hecho en su favor. En cualquier país del mundo que he estado, me he encontrado con personas que me han confesado que después que entienden o entendieron el mensaje que les prediqué, su vida comenzó a cambiar porque algo cambió en su mente. Y es que usted no cambia si su mente no cambia. Y su mente cambia si usted recibe la información apropiada para que su mente cambie. ¿Sí o no? A ver, ¿es así o no es así? Entonces necesitamos conocer a Dios para que nuestra mente cambie. En el libro de Jeremías, capítulo 9, el versículo 23 y 24, dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y añade Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quiere Dios que lo conozcamos? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? Sí. ¿Cuál es el título del tema de esta noche? ¿Para qué se encarnó Jesús? Pero necesitamos entender estas cosas para comprender quién es Jesús. ¿Piensan que ya estamos listos para entrar en el tema? A ver, o necesitamos más verdura. Esto es una verdurita que le estoy dando antes de entrar a la comida, ¿eh? Recuerde que son 5 entradas. ¿Cuántas entradas tenemos? 5. La verdurita le prepara el estómago y también una sopita que le tengo por ahí para que cuando venga el plato fuerte no diga, ay, no, ya está preparado. ¿Están listos? Sí. ¿Le parece bien un poco más de vuelta o ya le entramos al asunto? A ver, ¿le entramos o no le entramos? Sí. ¿Se sienten listos ya? Sí. ¿Sí o no? ¿Es Cristo parte del equipo Elohim? Sí. ¿Es Cristo creador? Sí. ¿Es Cristo Dios con nosotros? Sí.
¿Es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Sí, Señor. ¿Sabía Cristo quién era Él? Sí, Señor. Ahora creo que sí estamos listos. San Juan capítulo número 8, versículo 56. Mire qué cosa linda. Mire lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesús. Y aquí comenzamos a complicar la cosa un poco, pero a ponerlo más interesante. Agradezco mucho que no me han dicho cuándo debo terminar, solo me dijeron que empiece. Así que terminamos cuando se termine, ¿le parece bien? Y me alegra ver estas muchachas aquí que nos están traduciendo. Por si alguno de ustedes no entiende el español, mírenla a ella. San Juan capítulo número 8, versículo 56. ¿Qué dice el versículo 56? Dice Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y oigan lo que contestó Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo. ¿Qué cosa? Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Y yo le pregunto, ¿es Bar Elahim, sí o no? Sí. Entonces, antes que Abraham pensara nacer, ya Cristo existía desde la eternidad. Sí. ¿Es Cristo el creador de todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en todas partes, sí o no? Sí. Entonces es un ser eterno. Él se hizo hombre. ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. No olvide que Dios tiene un amor por cada persona. Dios no anda amando en forma colectiva. Y la salvación es para cada uno. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Y el que se pierde solo también. Pero no estamos hablando de perderse, estamos hablando de ¿qué? Salvarse. ¿Quién es el ancla segura? Dios. ¿Quién es el ancla segura? Dios. ¿Está interesado el Padre en la salvación de los seres humanos? Sí. ¿Está interesado el Espíritu en la salvación de los seres humanos? Sí. ¿Está interesado Cristo Jesús en la salvación de los seres humanos? Sí. ¿Está usted interesado en su propia salvación? Sí. Y yo en la mía también. Razón por la que estoy aquí. Porque bastante lejos que está mi casa de aquí. Ayer le decía a mi hija: mi madre, nosotros sí estamos lejos. Y a veces tengo que estar en Australia, y allá en Australia son 16 horas de diferencia con relación a mi casa. Y digo: ay, mi madre, si este avión se daña, hay que irse en barco. Imagínese usted los días que hay que pasarse para llegar a la casa. Pero no importa cuán lejos estemos, Dios siempre está con nosotros. Amén. Oigan, ¿podemos leer un versículo lindo para que usted nunca se sienta solo? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí. ¿Seguro que lo quieren? Salmo 139, mire qué cosa linda. Vamos a leer un ratito, porque uno tiene que darse su vueltecita cuando está predicando para darle su limonada a la gente y así vuelvan otra vez a la carga. Porque si usted no da su vueltecita, usted tiene problemas. Dice Salmo 139, versículo número 7. Salmo 139, versículo 7. Me gusta porque como yo hablo tan despacio, las muchachas están felices de que me están siguiendo perfectamente. Dice el versículo 7. Ay, mamá. Dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Qué cosa linda. Y mira lo que sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No hay lugar que usted esté que Él no esté con usted. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A veces he tenido que estar en un funeral y ahí está Dios. Y del funeral he tenido que salir a una graduación y allá está Dios también. Mire qué barbaridad. Aquí hay llanto, lloro y lamento. Allá hay gozo y alegría. Y a veces llego con la cara del funeral a donde está el gozo y la alegría y tengo que estarme tranquilo un ratito para caer en piso, porque como le viene usted con cara de muerto a esta gente que están contentos. ¿Se entiende o no se entiende? El Señor prometió estar con nosotros, ¿cuánto? Todos los días.
Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Egipto para libertar a su pueblo, tomó un nombre, le dio un nombre. Por eso me encanta cuando Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando usted estudia ese nombre, yo soy en la Biblia, descubre cosas tan interesantes y tan hermosas, y vamos a tomar por lo menos un punto de esas cosas. Déjeme pararme un minutito para hacer una pregunta. ¿Vale la pena lo que estamos haciendo o no vale la pena? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Le gusta conocer a Dios? Sí. ¿Es hermoso conocer a Dios? Sí. Diga que sí. Cada vez que usted dice sí, su cuerpo se llena de alegría, se llena de gozo, produce endorfina, se pone feliz. Y cuando yo termine, dice, no, siga, no, venga mañana. Y así lo motivo para que tenga que venir al día siguiente y seguir viniendo. Cuando Dios habló con Moisés, Moisés le hizo una pregunta atrevida. Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Le dice, bueno, está bien, yo llego a Egipto. Y si me preguntan cómo tú te llamas, ¿qué le digo? Y papá Dios, como quien dice, le dice, ¿qué le pasa a este muchacho? Dice, mira, tú le vas a decir a ellos que yo soy, te envió. Que yo soy el que soy. Me imagino a Moisés diciendo, ¿qué será lo que habrá dicho? Yo soy. Entonces le dice, con este nombre no me aparecía Abraham, a Isaac ni a Jacob, sino que con este nombre te estoy diciendo a ti, yo soy el que soy. Ay, mamacita linda. Ahora, cuando usted sigue leyendo y lee el versículo 15 del capítulo 3 de Éxodo, descubre qué es lo que significa. ¿Quieren que lo leamos? Sí. A ver, ¿quieren o no quieren? Sí. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Recuerda el título del tema de hoy. ¿Cuál es el título? ¿Para qué se encarnó Jesús? Bueno, y si no terminamos el tema hoy, lo terminamos mañana, ¿le parece bien? Entonces tiene que venir mañana. Muy bien. Este tipo se está dando como demasiado sabio, ¿no? Pero seguimos mañana, no se preocupe. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés. ¿Quién es el que va a hablar ahora? Dios. Oiga, una pregunta. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿O usted le cree a Dios? ¿Ay? ¿Hago la pregunta otra vez? ¿Hago la pregunta de nuevo? ¿Le hago la pregunta otra vez? ¿Usted cree en Dios? Sí. Tenga cuidado porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y no se van a salvar. Ay, mamá. Cambio la pregunta. ¿Usted le cree a Dios? Sí. Bueno, si usted dijo sí, yo lo felicito. Usted es una persona inteligente y sabia. Dejemos el asunto de la filosofía y sigamos predicando. ¿Le parece bien? Dice el versículo 15. Mire qué cosa linda. Dice Dios. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y vea qué cosa linda dice ahora. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿Para quiénes les está hablando? Para los israelitas que están en Egipto y también para nosotros. La felicito. ¿Nos está hablando a nosotros Dios también? ¿Y qué es lo que significa lo que Dios dijo? Ponga cuidado. Dice, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué significa la frase? Oiga lo que significa la frase. La frase significa, yo soy el que soy, yo soy, significa el Dios siempre presente. Pero con él, con este nombre, se me recordará por todos los siglos, significa, donde quiera que tú estés, donde quiera que vayas, todas las cosas que tú hagas, no importa el lugar ni la circunstancia, condúcete, camina, compórtate consciente de que yo estoy presente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Entonces, ¿quién está presente con nosotros hoy? Dios. Alabado sea su nombre. ¿Verdad que si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios, hay algunas palabras que no diríamos? ¿A ver, sí o no? A ver, ¿sí o no? Y hay muchas cosas que no haríamos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no?
Oiga, el Señor agarró al chiquitín, al hijo pequeño, la cosa estaba mal en la casa, el tipo no tenía que comer, y cerca de la casa había unas fincas con racimos de plátanos y de guineo. Así que se le montó un espíritu medio raro a este señor, el espíritu del hambre, y dijo, bueno, yo no tengo que comer, así que hay que resolver este asunto. Agarró un saco y agarró un machete, un colín, no sé cómo le llaman ustedes, y se fue con el chiquitín al monte, con una idea media rara en la cabeza. Y camina y camina y camina para dentro de las fincas y llegó a un lugar y le dice al chiquito, un niño de unos 6 años, 6, 7 años, y le dice al chiquitín, oye, tú vas a mirar para allá y vas a mirar para acá. Y me avisa si viene alguien. Y le dice el chiquitín, está bien, cosa niña. El niño se queda mirando al papá y ve que el papá se amarra el saco a la cintura, se engancha su colín y empieza a subirse por las cuerdas de alambre para una finca que tiene muchos racimos de plátano y racimos de guineo. Y el chiquito como que se le ocurrió pensar, oye, esto no está bien. ¿Qué es lo que mi papá está haciendo? Y cuando el hombre se está subiendo, que va a mitad ya era una pared alta de alambre de púa, cuando ya está encaramándose fuerte, el hombre va seguro a robarse eso, va seguro a pasar al otro lado. El chiquito le dice, papá, y le dice, ¿qué pasó? ¿Viene alguien? Dice, ¿y qué fue? Dice, tú dijiste que mirara para allá. Sí. ¿Y que mirara para acá? Sí. Pero tú no me dijiste que mirara para allá. ¿Entendieron? ¿Estaba ahí el Señor? ¿Estaba o no estaba? Así que el hombre bajó, agarró a su muchacho y se regresó a la casa. ¿Verdad que se nos olvida mucho mirar para allá? ¿Sí o no? Eso hay que decirlo con un poco de gracia y con mucha sabrosura para que usted no se enoje. Pero si usted se enoja, enójese. Hay que mirar para allá también. ¿O no? Dios está presente. ¿O no está presente? ¿Cuántas cosas raras no hubiéramos hecho si hubiéramos pensado que Dios está presente? En mi adolescencia fueron muchas las diabluras que el demonio me tiró, pero me acordé siempre que Dios está presente. Bueno, hay una historia que alguna vez oirán en alguno de los sermones. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Cuánta diablura uno hiciera si no estuviera consciente de que el Señor está presente? Y uno de mi hijo mayor, estamos en una iglesia y viene una señora, viene y me saluda. Ay, Andrés, me saluda y que sí, que. Y cuando ella se va, yo me empiezo a reír, mira para abajo y a reírme. Y mi hijo me pregunta, mi hijo tiene 27 años, grandote, más alto que yo, sí. Me dice, oye, pa, digo, dime mi negro. Y esa es la rubia de la historia. Y lo miro y me río. Y le digo, ¿esa es? Dice, ay, mi madre. Ustedes saben la rueda de la historia, yo no le voy a hacer la historia, ¿eh? Va a tener que ir al internet, a la página y ver todos los sermones y verla. Cuando era un adolescente, una rubia se propuso fastidiarme la vida. Y yo oré a Dios y le rogué, Señor, no me deje caer. Y no me dejó caer porque no abrí una puerta. Ahí si hubiera abierto esa puerta, compadre, se me fastidia la vida. Y otra vez estaba predicando y la rubia estaba. Cuando hice el llamado, la rubia pasó al frente. Y cuando terminamos el llamado y la oración, me dice la rubia, ¿sabes por qué no me fui de la iglesia cuando te vi que tú ibas a predicar? No, porque no abriste la puerta. ¿Sabes por qué pasé al frente? No, porque no abriste la puerta. ¿Sabes por qué voy a seguir viniendo, Andrés? No, porque no abriste la puerta. Espérese, en la adolescencia era una belleza esa muchacha. Una rubia con los ojos de color, pero una belleza, compadre. Y todos los muchachos vivíamos alborotados por la muchacha esta. Y ella se propuso, al negro este yo lo hago caer. Pero, espere, pero yo estaba consciente en mi adolescencia que Dios está presente. Gracias a Dios que yo no abrí esa puerta. ¿Se imaginan con mi hijo ahora qué le hubiera dicho a mi hijo? Entonces le dije a mi hijo, Andresito, no abra la puerta. Mantente firme. ¿Cuál es el título que tenemos que estudiar hoy? ¿Existía Cristo desde antes de Abraham? ¿Sí o no? ¿Ese Cristo existía desde siempre? ¿Sí o no? ¿Es Cristo Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Dios se hizo hombre? ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién?
Si usted tiene su esposo o usted tiene su esposa, ¿le gustaría que su esposo la amara a nosotros? ¿Entiende? La esposa no lo voy a preguntar porque yo no quisiera que mi esposa me diga, ay, cuánto los amo. Mire, tranquila, mi negra. El Señor le ama ¿a quién? A usted. Y me ama a mí. Bien, yo pienso que deberíamos terminar aquí para que puedan venir mañana. Me gusta en la película cuando dicen, continuará. ¿Le parece bien si terminamos aquí? No terminamos aquí, ¿verdad que no? O sea, hay que seguir un poco más. El lío es que aquí hay que preguntarle a los dueños de este asunto, los jefes de esta cuestión. Creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos tiempo? A ver. Bueno, nadie dice que no, así que seguimos. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Vamos a dar inicio a esta parte y entonces ponga mucho cuidado, por favor. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envíe. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Miente Dios? No. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y la depositamos en la mente de la gente, la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de la gente. Hay un libro que se llama La Educación. En la página 114, el párrafo 1, tiene esta frase. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Está demostrado y recontrademostrado que toda persona que llena su mente con la Biblia, Dios le crea, recrea y transforma su cerebro. En ese mismo pensamiento que le estoy diciendo, dice que esa palabra imparte poder, da vida. Y en ese mismo pensamiento dice que transforma la naturaleza. Y en ese mismo pensamiento dice que la Biblia es capaz de transformar el alma a la imagen de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Qué necesitamos estudiar? La palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. Y es tan hermosa, es tan sabrosa, es tan reconfortante la Biblia que entonces nos ocurre lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos 1:9 dice que Jesús fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Hay gozo cuando se estudia la Biblia. Hay alegría cuando se estudia la Biblia. Hay solaz cuando se estudia la Biblia. Y hay una sensación de que el tiempo se detiene y el tiempo pasa y usted no se da cuenta. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted ha estado en comunión con Dios, en íntima relación con Él, usted nota que lo que menos interesa es el tiempo. Porque pasa y uno no se da cuenta. Se parece un poco a cuando usted está bien enamorado, pero que mire, acabadamente enamorado y se encuentra con la persona que ama. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mire, cuando yo iba a visitar a mi novia, que ahora mi esposa sigue siendo mi novia, eso era un asunto maravilloso. Es que cuando uno está con una gente que uno ama, como que el tiempo no cuenta, como que no cuenta nada. Ahora, si usted nunca se ha enamorado, perdone, usted no sabe lo que es interesante en la vida. ¿Le gustaría enamorarse de Jesús? Sí. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué cosa linda. ¿Se enamoró Dios de nosotros? Sí. Oiga, Dios se enamoró tanto de nosotros que Jesucristo dice que hasta la vida la dio por nosotros. ¿Se llama eso amor? A ver, ¿es amor o no es amor? ¿Le gustaría tener ese mismo amor por Dios? ¿Que usted estaría dispuesto a dar la vida por Él? ¿A cuánto le gustaría tener ese amor? Levante la mano sin temor. Lo interesante es que mientras usted más le ama a Él, usted recibe más bendiciones. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando leemos la Biblia, descubrimos para qué se encarnó Jesús. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Vamos a poner esto bien interesante y cuando esté más interesante vamos a terminar para que usted diga no y tenga que venir mañana.
¿Le parece bien? Y así cada noche lo ponemos más interesante para que tengan que venir al día siguiente. Si no, imagínense que usted diga, no, ya yo lo escuché, ya yo entendí, yo mejor no vuelvo. No, tranquilo, tiene que volver. Génesis capítulo 3, versículo 15. Muy bien, aquí comenzamos a bajar el tren de aterrizaje. ¿Qué dice el versículo 15? Dios viene, versículo 9, y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, bueno, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, pero ven acá, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Y qué contestó ese señor? ¿Qué contestó? ¿A quién acusó? Qué barbaridad, ¿eh? Y cuando le preguntan a Eva, ¿qué dice Eva? Qué poco caballeroso fue Adán, ¿no? Ahora, le tengo una pregunta interesante. Cuando Dios creó, en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 26-27 dice que Dios lo creó varón y hembra. El capítulo 2 se hace más interesante porque entra en detalles más profundos de la creación. Y cuando usted lee el capítulo 2, versículo 7 en adelante, y lee del capítulo 14 en adelante, hasta el versículo 20, usted se da cuenta que Dios es tan sabio que creó a Adán primero que a Eva, ¿o no? ¿O no? Y crea a los animales primero que a Eva, ¿o no? ¿Sí o no? Y hace que Adán le ponga nombre a los animales antes que aparezca Eva. Inclusive Dios dice una cláusula, un concepto, un principio que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cosa linda, mamá. ¿Sabía Adán que estaba solo? No, estaba con los animales. ¿Era Adán un animal? No. No, un animal no. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde sacó Dios los animales y las aves? De la tierra. Y ahora crea a Adán y Adán se despierta, ve este jardín precioso, ve todos los animales y las aves y se siente en familia. Y el papá le dice, no, mi negro, esa no es la gente tuya, espérate, por ahí la cosa, ¿no? Entonces ponle nombre, le pone nombre a todo el mundo. Y entonces se da cuenta que cada quien tiene su pareja. ¿O no? Sí. ¿Con quién estaba el mono? Con la mona. ¿Y el gorila? Con la gorila. ¿Y el caballo? Con la yegua. Yo veo que ustedes saben zoología. Cada animal tenía su pareja, pero Adán cuando puso nombre descubrió que estaba ¿cómo? Solo. ¿Cómo estaba Adán? Solo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Lo puso a dormir el Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué le retiró? ¿Y qué sacó de la costilla? Oiga, ¿sopló Dios vida a Adán cuando lo hizo? ¿Le sopló vida a la mujer cuando la hizo? No. Cosa linda, mamá. El cuerpo de la mujer lo hizo del cuerpo del hombre. Y la vida de la mujer se la sacó de la vida del hombre. Dios sopló una sola vez, jamás ha soplado. Y hay billones de gente que han vivido con un solo soplo que le dio Dios. ¿Sopla fuerte Dios? ¿Sí o no? Un solo soplo. Y le ha dado vida por 6,000 años a billones de gente. Y todavía siguen naciendo gente. Y siguen naciendo. Y siguen naciendo. Imagínense que hubiera soplado 2 veces. Yo pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? ¿Es usted una persona importante para Dios o no es una persona importante? ¿Sí o no? No solamente nos creó, sino que cuando pecamos, Dios mismo se hizo hombre y pagó con su vida el precio del pecado para traernos otra vez a la casa. ¿Nos ama o no nos ama? Es la razón por la que estoy aquí. Le hablo con todo mi corazón. Si no fuera por el amor que Él me tiene y el amor que le tengo, yo no saliera de mi casa. Tengo una maravillosa esposa y 3 hijos maravillosos. Pero Él un día me pidió, ayúdame a recoger a mis ovejas. Y cada año, cientos de millas tengo que viajar por el mundo entero, buscando las ovejas del Señor. Aquí hay ovejas del Señor. Perdonen, yo no he dicho que todos son ovejas del Señor. Perdónenme.
Yo tengo que ser muy claro. El Señor le dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. ¿Es cierto o no lo es? Hay personas que oyen la voz, no la conocen y no le siguen. Entonces yo soy muy consciente de lo que la gente, usted decide o se salva o usted se pierde. ¿No le parece interesante eso? A ver, ¿sí o no? Yo creo que están bien interesados como para yo terminar aquí. Oiga, mi pregunta es usted oveja del Señor? ¿O le gustaría ser oveja del Señor? Si usted no sabe si es oveja del Señor, no lo es. Si usted sabe que es oveja del Señor, lo es. Si usted no sabe que es oveja del Señor, puede llegar a serlo. ¿Le parece interesante? Entonces escuchen mi pregunta. ¿Están listos para la pregunta? ¿Quiere ser una oveja del Señor? ¿Quiere merecer ese amor que el Señor ha demostrado por usted? A ver si la Biblia suya dice este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Oiga qué cosa linda, y con esto terminamos. El que no escatimó, Romanos 8, 32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Nos dio a Jesús o no nos dio a Jesús? ¿Qué puede ser más valioso que Jesús? Nada. ¿Qué puede ser más importante que Jesús? Nada. ¿Qué puede ser más grande que Jesús? Nada. Ahora la pregunta es, ¿cuándo le amó Dios a usted? Hay 4 versículos en la Biblia, en Romanos capítulo 5, que dicen cuándo Dios le amó. Y eso es lo que me hace amarle a Él cada vez más. Dios no es como pensamos, Dios no es como creemos, Dios no es como imaginamos, Dios es como es, pero usted tiene que conocerlo para entender eso, y es lo que estamos tratando de hacer cada momento en este lugar. Si usted logra conocer a Dios y logra entender a Dios, su vida da un cambio completo y rotundo. Y el Santo Espíritu comienza a crear programas nuevos en su mente. Necesita esos programas nuevos. Necesita resetear la computadora de su cerebro. Y la única manera es con la palabra de Dios. Amén. ¿Creen que podemos tomar nuestros minutitos que nos quedan para darle ese repaso a Romanos 5, esos 4 versículos? ¿Lo quieren o no lo quieren? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? A mí me encanta esta cuestión de predicar porque uno entra en una dimensión que no es común ni corriente. Es la dimensión de Dios. Se conoce como la ciencia de la salvación. ¿Cómo se llama? ¿Se quieren llevar una palabrita rara para la casa para que impresionen al que ve? ¿De dónde tú vienes? Vengo de la iglesia. ¿Qué aprendiste? Aprendí lo que es soteriología. ¿Le parece bien si nos llevamos esa palabrita rara? Soteriología es la ciencia de la salvación. Es la ciencia de las ciencias. Soteriología. ¿Qué estamos estudiando? No se amarga la vida. Estamos estudiando la ciencia de la salvación. ¿Qué estamos estudiando? La ciencia de la salvación. ¿Es hermosa la ciencia de la salvación? ¿Gira en torno a Dios? Sí. ¿Es Dios mismo? Sí. Sí. Cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo, dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué cosa linda. ¿Quién estaba en esa casa? Cristo Jesús. Cuando Cristo fue presentado en el templo, Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. ¿Quién es el centro del diálogo? Cristo Jesús. ¿Quieren los 4 versículos o no lo quieren? Sí. ¿Seguro que lo quieren? Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10. Vamos a ver 4 cosas interesantes que Dios hace o hizo por nosotros y luego le hago una pregunta difícil y terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Usted dijo que cree en Dios o usted cree a Dios. ¿Cuál de las dos? Las dos. Eso es ser sabio. Las dos. Versículo 6. Dice el versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Por qué murió Cristo? Por los impíos. ¿Qué es impío? ¿Qué es débil? Débil significa, en griego, que no es capaz de salvarse a sí mismo. ¿Puede usted salvarse a usted mismo? No. Así que cuando usted no podía salvarse a usted mismo, cuando usted era un impío, ¿qué es impío? Una persona que no le importa a Dios, ni le importa la salvación. Así que cuando usted no se podía salvar a usted mismo, cuando era un impío que no le importaba a Dios ni la salvación, Cristo murió por usted. ¿Eso es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? Morir por la persona que tú no le importa. Dar la vida por alguien que tú no le importa. Eso es demasiado amor.
¿O no? Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es un pecador? ¿Qué es pecador? Bueno, técnicamente significa fallar al blanco. ¿Qué es un pecador? Falla al blanco. ¿Cuál es el blanco? La santidad. ¿Cuál es el blanco? La consagración. ¿Cuál es el blanco? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que el pecador está del otro lado. Y cuando el pecador estaba del otro lado, Cristo murió por el pecador. ¿Es eso amor o no es amor? A ver, ¿sí o no? Sí. Lo peor, míralo en el versículo 10. Dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Murió Cristo por nosotros cuando éramos enemigos de Él? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Número 1. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles. Número 2. Murió por nosotros cuando éramos impíos. Número 3. Murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y número 4, murió por nosotros cuando éramos enemigos. No hay razón para perderse. Porque aunque estabas del otro lado, Cristo te amó. Y aunque estés del otro lado, Cristo te ama. Y aunque no quieras saber de Cristo, Cristo te sigue amando. Y murió por ti. Si tú lo aceptas, eres una oveja de Cristo. Si lo rechazas, te lleva el diablo, pero te queda del otro lado. Punto y se acabó. ¿O no? Así de sencillo. La pregunta es, ¿y entonces? ¿Oveja o cabrito? Cuando Cristo venga, habrá dos grupos, compadre. Las ovejas estarán a la derecha y los cabritos. Perdonen, eso no ustedes no son cabritos, ustedes están a la izquierda, pero no se preocupen. Se ríen porque están a la derecha, ¿no? Terminemos con esta pregunta. ¿Habrá dos grupos cuando Cristo venga? Y solo dos, ovejas y cabritos. Como es una democracia, aquí viene mi primera pregunta. Me gusta Cristo porque Cristo tiene el Espíritu Santo que conoce la genética. Agarra un cabrito, le quita los cachos y lo transforma en oveja. Pero oveja de verdad que lo hace. Lo hace nacer de nuevo. Si usted sabe que es un cabrito, le tengo buena noticia. El Espíritu le va a cambiar esa naturaleza para darle una nueva simiente que viene de lo alto. Y la simiente viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el título del tema de hoy? Entonces vamos a hacer ese mismo título para mañana, pero la segunda parte. No puede dejar de venir. Creo que lo tenemos agarrado, ¿no? Sí. Mi pregunta final. ¿Quiere ser una oveja de Cristo? Sí. Póngase en pie conmigo entonces. ¿Puedo hacer una pregunta atrevida para que terminemos con una oración? A ver, ¿puedo o no puedo? A mí me encanta ser atrevido. Porque en la vida, si no hay desafío, uno no llega a ninguna cosa. Cuando mi papá murió, yo tenía 10 años. Trabajaba y estudiaba toda mi vida. Y aprendí a ver la vida de frente. Aquí viene mi pregunta atrevida. Sinceramente, ¿hay entre nosotros alguna persona que reconoce que ha vivido como cabrito y quiere que Cristo le cambie la naturaleza y le convierta en oveja? Atrévese a levantar la mano. A ver. Yo pensé que era una pregunta ofensiva, pero veo que la pregunta... no fue ofensiva la pregunta. ¿Se atreve usted a venir conmigo aquí al frente para orar por usted, para que le quiten los cachos y le cambien la naturaleza? ¿A que no se atreve? Venga conmigo al frente. Todos los que reconocen que son cabritos y necesitan que Cristo le cambie la naturaleza, vengan aquí arriba conmigo. Adelante. Recuerde que habrá solo dos grupos, cabritos y ovejas. Usted no puede seguir siendo cabrito porque no va a entrar. Suba aquí arriba conmigo. Alabado sea... Así que tenemos mucho trabajo aquí, pastor. ¡Wow! Bueno, alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a esta persona por su sinceridad? Adelante, suba aquí arriba. Vengan, ustedes son la gente grande aquí. Suban aquí arriba conmigo. Muy bien, adelante. ¿Y ustedes no se imaginaban jamás que habían tantos cabritos en la iglesia hoy? Qué cosa linda, mamá. ¿Hay algún otro cabrito allá abajo que tiene que estar aquí arriba? No sé lo que le pasa a usted. A mí me llena de gozo predicar la Biblia. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué cosa era Pedro? Me están pensando, ¿no? Era un pescador pecador. ¿O no? ¿Lo cambió Cristo, lo transformó a Pedro? ¿Negó Pedro a Cristo 3 veces? ¿Murió Pedro en una cruz como murió Cristo? Pues Cristo le cambió el corazón. Juan y Santiago, ¿cómo le llamaban en la Biblia? Hijos del trueno. ¿Era bueno ese apellido y ese nombre? No. Era como hijo del diablo.
¿Querían Juan y Santiago orar para que quemaran a Samaria porque no aceptaron a Cristo? ¿Qué pensaré de un cristiano que diga, ¿qué pasó? ¿Invitamos a esa gente de ahí? Sí. ¿No vinieron? No. Vamos a orar para que baje el fuego del cielo y lo queme a todito. Usted se aleja de una persona que piensa así, ¿verdad? Y era de que dos de los apóstoles de Jesús. ¿Los cambió Cristo o no los cambió? Sí. Así que Cristo cambió muchos cabritos en ovejas. Yo doy gloria a Dios por este rebaño que está aquí arriba, que el Señor le va a cambiar la naturaleza en esta semana. ¿Hay algún otro cabrito o pichón de cabrito que tiene que pasar? Muy bien. Eso me gusta. Mi amiga se siente oveja, pero pasó como cabrito. Eso es lo mejor, ¿eh? Así que va a salir doble oveja hoy con la ayuda de Dios. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Venga para adelante. Señores, vayan mirando. Vayan mirando. ¿Hay alguien más, algún otro cabrito que debe pasar? ¿Le puedo leer un versículo que no le guste? Total, ya yo me voy. ¿Un versículo se lo puedo leer? En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 58, Cristo dice, porque a todo aquel que se avergonzare de mí, delante de esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. No te dé vergüenza demostrar en público que te estás poniendo del lado de Jesús. No te dé vergüenza. A Jesús no le da vergüenza defenderte ante la presencia del Padre. No le dio vergüenza morir clavado en una cruz. No le da vergüenza reconocerte como su hijo. ¿Hay algún otro cabrito que debe pasar al frente? Todavía hay tiempo. Pero mire que eso duele, el proceso de que le corten a uno los cachos. Él te lo arranca de raíz y ya no, jamás vuelve ese cabrito. ¿Hay alguien más? Bueno, necesitamos una persona más. Yo sé que algunos están luchando y batallando y algunos dicen, no, que yo soy cristiano, que soy cristiano. ¿Seguro? Recuerde que cuando Cristo venga, esos cabritos van a estar en la iglesia. ¿Entendieron? Las 5 parábolas del fin hablan de 2 grupos dentro de la iglesia. La parábola del ladrón en la noche, la parábola del siervo fiel y prudente, el siervo infiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de oveja y cabrito. ¿Cuántos grupos? 2. ¿Dentro de qué? Dentro de la iglesia. ¿Hay alguna oveja que sea cabrito que quiera pasar al frente? Pastor, y eso está haciendo... Amén, amén. Aquí viene, amén. Óyete. Vienen 2 cabritos grandes y poderosos, compadre. Ahora vamos a orar. Venga, compadre, venga para acá. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de ustedes están felices? Yo estoy feliz de estar aquí. Vamos a orar, vamos a orar. Padre amado, gracias por el gozo y la alegría que sentimos por su presencia hermosa en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos habla y nos dirige. Dios querido, Padre amado, gracias por darnos a Cristo Jesús. Amén. Gracias por su palabra bendita. Gracias por el ministerio de los ángeles. Padre amado, gracias porque usted se ha involucrado de tal suerte, de tal manera en el programa para nuestra salvación, que permitió que Cristo se hiciera hombre y hasta muriera en una cruz por amor a nosotros. Gracias porque se levantó de la tumba y ahora intercede en nuestro favor ante usted, Padre amado. Gracias por el Espíritu que viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias, Señor, porque su Santo Espíritu, a través de su palabra, ha tocado el corazón de estas personas que han pasado al frente. Padre, que a partir de hoy, el Espíritu Santo comience el proceso de arrepentimiento, cambio de la mente, transformación, metamorfosis, y estas personas sean cambiadas y transformadas en hijos e hijas del Dios Altísimo. Amén. Padre amado, que su Espíritu Santo repose en ellos y ellas desde ahora y para siempre. Y no solamente en estas personas, pero en todos aquellos que siguen este mensaje a través de la radio, la internet o la televisión. Que hoy comience ese proceso transformador, que comience ese proceso de conversión, que hoy comience ese proceso con el todopoderoso Espíritu Santo y que se cumpla en ellos, Señor, lo que dice su Biblia, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Que nada ni nadie impida su crecimiento. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero.